Nos encontramos en la biblioteca madrileña, en el María Matute, con Juan Fotur, un autor melillense, afincado en Madrid, estudiante de psicología, vives en un colegio mayor, tienes 21 años y estás a punto de cumplir el sueño de publicar tu primera novela. Yo soy Paco, editor de Edítalo Contigo, la editorial que has elegido para que lleve a cabo este proyecto. Esto es una charla informal, son palabras sobre palabras que decía el poeta Ángel González sobre algo tan valioso, tan importante y tan bello como es escribir, editar y publicar una novela. Yo desde aquí te doy la bienvenida a la editorial y bueno, entrando un poco en la cuestión, la novela se titula Lo que sí quisiste hacer. La escribiste el año pasado tras un momento importante personal y bueno, nos la entregaste a la editorial, la leímos, nos pareció un texto fascinante, fantástico y a partir de ahí pues iniciamos un diálogo que continúa en este momento hablando sobre tu novela. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo afrontas todo este momento, tanto personal como a nivel, bueno, como escritor? Bueno, ¿cómo me siento respecto a todo este proceso? Pues maravillosamente ilusionado, podría decir. Así, eh, empecé con el escrito el verano pasado, a punto de terminar. Fue como una inspiración, un momento que me llegó y fue construyendo poquito a poquito, página tras página, párrafo tras párrafo, hasta que vi que tenía algo consolidado. Entonces me aferré a la esperanza de que esto podía llegar a buen puerto, me puse en contacto con la librería Bergana, de la librería Miri, que es una profesional también encantadora, se tomó su tiempo para leerlo, darme su propia impresión y después me facilitó el contacto con vosotros, que sois un equipo también genial, allá donde los haya, en lo que hay, se ha tocado, son geniales y bueno, y yo creo que gracias a vosotros y gracias a la inspiración en su momento que tuve y a cómo fui consolidando ese escrito, esa futura novela, pues creo que podré construir en base a un sueño una realidad. Estoy totalmente convencido, además no solamente creo en las posibilidades de la novela en sí misma, porque insisto que es un texto magnífico. Es decir, tú terminas la novela y te planteas autoeditar. Es algo que está ahora muy en boga, ¿no? ¿Cuál es el reto? ¿Cómo afrontas este proceso profesional de edición? Que ahí es, por ejemplo, me sorprende, ¿no? Me sorprende la maraña de asuntos que hay que tratar con la publicación del libro, porque no es simplemente escribir. Hay mucho, ¿no? Mucho que aportar. Es, por ejemplo, el diseño técnico de una portada, la corrección de palabras, cómo ajustarlo, todas esas cosas para mí eran completamente nuevas. Yo tenía una idea, tenía una inspiración y empecé a escribir, pero otra cosa muy distinta era que conociera determinados mundillos al que vosotros de una forma fantástica me habéis ido introduciendo. Entonces yo me esperaba con inquietud e incertidumbre el hecho de cómo voy a redactar mi libro, cómo lo voy a hacer patente, qué imagen le voy a poner en una portada. Y veo que todo eso vosotros no solamente me vais a ayudar, sino que vamos a hacer un trabajo estupendo entre todos porque sin duda trabajamos en equipo. La verdad que tengo que decir que cierto es que tenemos muy buena experiencia con el editorial, con nuestros autores, porque en realidad es una de las cosas fundamentales en la que se basa nuestro trabajo es en hacerlo dinámico y sobre todo un diálogo constante entre el autor y en este caso la edición, el editor del libro. Una pregunta un poco onírica. ¿Te imaginas el libro físico en tus manos? Colores, el formato, es decir, cómo... ¡Guau! Esa es una pregunta, vaya, porque nació de una inspiración, es decir, de algo muy visceral mi libro. Entonces empecé a redactarlo y tiene, al menos para mi significado, tantos elementos tan imprescindibles en todo lo redactado, en todo el escrito, en esta enorme y fantástica aventura que no sabía cómo
constatar todo eso en una imagen. No sabía, es algo que todavía me supone mucho reto, aunque por supuesto manejo mis ideas. Manejo mis ideas. ¿Ya has pensado en que tienes que presentar físicamente en papel tu libro a tus compañeros de colegio mayor, a tu familia, a tu entorno? ¿Has pensado en ese momento? Bueno, como todos los momentos que estoy viviendo en este proceso de edición, todo va a ser una experiencia nueva y por mucho que pueda intentar imaginar qué voy a sentir, cómo voy a hablar y actuar, todo me va a pillar de golpe, pero como siempre va a ser un proceso increíble, maravilloso y creo que lo vamos a ir llevando bien a cabo, que va a resultar, que creo que la novela va a resultar muy atractiva, va a ser increíble y voy a transmitir lo que... No te quepa la menor duda. Si te preguntase sencillamente de qué va la novela, ¿qué me respondes? ¿De qué va? Bueno, fundamentalmente es la historia de un chaval. Este se levanta un día sin acordarse absolutamente de nada. No guarda en sí ningún recuerdo, ninguna relación con nadie ni nada. Poco a poco va experimentando algunos a través de sueños, a través de experiencias viviendo con cualquier otra persona, a través de lo que sea, va acoplando recuerdos en sí, hasta que llega a acordarse de una persona en particular. Y entonces todo lo vuelve a tener más claro. Todo va dirigido de nuevo a encontrarse con ese alguien. Podemos decir que uno de los puntos de giro importantes de la novela donde no empieza la trama en sí, pero sí empieza el motor que va a mover toda la trama, incluso el preámbulo de la novela, que es el enamoramiento entre estos dos chicos. Bueno, sí, me fío. De quien se acuerda de la persona con la que una vez, pues, y no una vez, sino que se mantiene enamorado de él. Se la recuerda, la acopla a sus pensamientos y ni siquiera se acuerda exactamente de que está enamorado en un principio, pero se siente motivado, como sinergia, a ir a buscarlo. Entonces todo el libro girará en base a la aventura que establece el protagonista para ir al encuentro del otro, para hacer lo que sí quiso hacer. Sin embargo, tú me comentabas, a mí me parece que con buen criterio, y me llamaba la atención, que en realidad tu novela es una novela de aventura. ¿Cómo lo explicarías? Es decir, si todo el rato hablas, si no del amor, de sus consecuencias, ¿cómo explicas que en realidad estemos ante una novela de aventura? Bueno, yo creo que todo cuaja un poco en sí. La historia del protagonista, atendiendo a las cosas que experimenta, a las decisiones que toma, a las aventuras a las que se decide aventurarse. Bueno, perdón por ese retumbar de palabras, pero todo lo que el personaje va a afrontar es una serie de características increíbles, ¿no? Todo está relleno de mucho valor, de mucha valentía y, por supuesto, el detonante o la motivación máxima del protagonista es el amor que siente hacia todas las cosas y fundamentalmente el amor que quizá siente hacia ese, no, y sin el quizá, el amor que profesa a esa persona de la que se ha acordado. Una pregunta que se me ocurre hacerte, porque yo no he encontrado muchas novelas que aúnen algunos aspectos que tú sí has sido capaz de hacerlo, por ejemplo, homosexualidad y fe, una libertad de espíritu y de mente en el personaje al mismo tiempo que unas connotaciones pues, de tipo moral y de tipo católico. Esa unidad de proporciones o de desproporciones, ¿cómo las encaja o por qué están o por qué está ahí? Bueno, creo que cada persona tiene su forma de construirse el mundo y mi protagonista, o el protagonista de esta novela, no escapa de esa realidad. Y en su definición de las cosas que van pasando, él incluye aspectos que son suyos. ¿Qué son suyos? Pues cosas que a mi parecer, y al parecer sin duda de él, no tienen por qué estar separados. Creo que en su experiencia o en su filosofía o en su fe, este
personaje valora fundamentalmente el amor. Lo tiene como principio básico en su vida. Es su gasolina, consciente e inconsciente, para todo en lo que se aventura. Y su experiencia, sus relaciones, su educación, todo le ha llevado a tomar esos puentes, esas creencias. Es decir, él es cristiano, perfecto, pero él también es homosexual y creo, y él sabe que esas cosas se pueden llevar de la mano, porque en su forma de construir esas dos realidades son perfectas, se encajan y crece con ellas. Fíjate que, si estoy de acuerdo contigo, que a pesar de esa hondura de contenido, de profundidad que tiene la novela, yo pienso que hay una de las cosas que más destacan en el personaje es la conciencia de sí mismo. Y yo pienso que hay conciencia conciencia interior, pero sin embargo el personaje creo que en ningún caso, que yo recuerde en ese momento, tiene conciencia de pecado. ¿Vale? Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. ¿Quién diría que me estoy escuchando que es tu lector? El abanico de personas que pueden sacar provecho, entretenerse y disfrutar con la lectura de esta obra es muy amplio. Cualquier persona emocional, cualquier persona que quiera introspeccionar en sí misma, crecer, encontrar mayor sentido, sonreír, sufrir, intentando jugar con las emociones de las personas. Yo creo que esta novela pondrá la piel de gallina en más de una situación. Bueno, yo también estoy convencido de eso. Es más, lo cierto es que cuando la iba leyendo, y todavía no la conocía en profundidad como la conozco ahora, es verdad que algo se iba moviendo conforme lo iba leyendo. Es más, pienso que la novela incluye en sí misma una evolución de los personajes, sobre todo a nivel emocional, e incluso creo que incluso a nivel sentimental. Pero un crecimiento personal en el mismo personaje, valga la redundancia, que la verdad que lo hace fantástico y seguro que además va a entretener, porque eso es importante también destacar. No solamente una novela es una cosa, es una historia profunda, honda, emocional y sentimentalmente, sino que además, bueno, pues incluye un montón de anécdotas desde, bueno, pues, personajes camareros que pierden una granja, el mismo comienzo, que tú no quieres destripar, pero que yo sí puedo apuntar que, por ejemplo, la novela comienza, el personaje se da cuenta de que está en un tanatorio y que tiene una etiqueta en un pie que pone la fecha de su fallecimiento y le falta un ojo. Bueno, pues eso también lo hace, la verdad, que una evolución divertida, además de interesante. ¿Cómo se presenta el acontecimiento? ¿Qué siente? ¿Cómo lo está viviendo? Pues cuando empecé a escribirla nunca imaginé que pudiera llegar a lo que ha llegado hasta ahora, ¿no? Pero es cierto, se iba condensando poco a poco y cuando la tuve terminada tenía color de novela. Bueno, es algo que he construido yo, me siento un poco su dueño, es algo lleno de magia, de sentimientos, de amor. Está muy ligada conmigo esta futura novela y yo creo que con los pasos que estamos desarrollando aquí, con las correcciones, con esta edición en particular, esto va a cobrar realidad y va a ser de algo que escribía para alentarme, para conocerme a mí mismo, a algo realmente sólido, fantástico, que se construya como una verdadera novela y que todo el mundo tenga acceso a ella.